Hola amigo, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Camargo, soy estudiante de la UPTC en la carrera de Tecnología en Electricidad. Les voy a mostrar el circuito de control de temperatura con el LM35. Los objetivos de esta práctica son elaborar el circuito de control de temperatura basándose en lo aprendido en la plataforma y demás investigaciones realizadas. Los materiales son el sensor de temperatura LM35, un condensador de 10 microfaradios, circuito integrado LM324, resistencias de 1K y de 2.2K, perdón. Potenciómetro de 20 kiloohmios y de 10 kiloohmios, relé de 12 voltios, regleta de conexión, fuente de 19 voltios, fuente de 110 voltios, pistola de calor y protobar. Ahora vamos a ver el diagrama. Aquí vemos, en esta parte vemos el sensor de temperatura LM35. Esa es muy parecido al transistor. Una de sus patas va conectada a tierra, la otra a la alimentación positiva y la tercera es la que nos va a controlar la temperatura. La temperatura se controla según por cada grado que recibe, él nos bota 10 milivoltios. Seguimos con un condensador de 10 microamperios. Por la parte positiva se conecta a la pata de la temperatura, por la parte negativa a tierra. Por esa misma línea seguimos, encontramos el circuito integrado LM324. Recordemos que este consta de 4 amplificadores, de los cuales hoy vamos a utilizar 3 de ellos. En el primero de ellos, entonces, en su salida positiva, alimentamos con el de temperatura. Por la parte negativa vamos a hacer un puente hasta la salida de este mismo amplificador. Recordemos que el amplificador en el circuito integrado alimentamos por la parte número por la salida número 11 y por la 4 a tierra. De ahí alimentamos el segundo amplificador por la parte positiva de la salida del primer amplificador, y la parte negativa se va a ir para el potenciómetro de 20K que tenemos ahí. Ese potenciómetro se va a conectar en serie con la resistencia de 2K y con la resistencia de 1K. De ahí mismo, de esa salida y en serie con la resistencia, salimos a conectarnos con el tercer amplificador del LM324 y por la parte negativa. Por la parte positiva del amplificador conectamos el otro potenciómetro de 10K, en la otra parte del potenciómetro, por la parte negativa a tierra, por la parte positiva a la alimentación del circuito. De la salida del amplificador vamos a conectar nuestro relé de 12 voltios. Alimentamos las bobinas por 2 en parte positiva y por 5 en parte negativa. Aquí conectamos por la parte de normalmente abierto entre 3 y 1 del relé. Y aquí tenemos, no tengo, aquí parece como una luminaria, una resistencia. Yo tengo una pistola de calor, que es la que me va a adecuar en la temperatura para que el sensor se active o se desactive. Y por este lado pues tenemos la limitación de 120 para la pistola. Entonces veámoslo ya en la práctica. Listo, entonces aquí tenemos nuestro sensor de temperatura LM35. Vemos que ya se conectó, como dice el diagrama. Seguimos con el condensador de 10 microfaradios. También está conectado, como dijimos. Este es nuestro LM324 con sus 4 circuitos amplificadores. Ya están conectados respectivamente como lo indicamos en el diagrama. Vemos los dos potenciómetros.
Entonces, este potenciómetro, con este potenciómetro yo gradúo 10 veces lo que me está, el voltaje que me está dando el, el sensor de temperatura. Entonces, si este sensor de temperatura me bota que tiene 200 milivoltios, significa que hay una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, aquí en esta parte, con este potenciómetro, gradué 10 veces esa temperatura, dándome aquí entre esta resistencia y esta 2 voltios de 2 voltios que me indican, me amplificó 10 veces la señal del sensor de temperatura. Y con este otro potenciómetro cuadré para que cuando me llegue a 30 grados centígrados o 3 voltios el circuito, apague la calefacción, o cuando baje en los 30 prenda la calefacción. Por aquí tenemos, esta es mi alimentación de 19 voltios, como podemos ver aquí. Los tengo conectados aquí por este lado, positivo, negativo, y esta es mi alimentación de 19 voltios. Y por acá tengo mi salida al relé. Vemos por acá, tengo mi salida al relé del circuito integrado. Entonces, a la pata número 2 del relé tenemos la parte negativa, y aquí tenemos la salida, el circuito normalmente abierto, que es el que nos va a dar el paso de la 110. Veamos que aquí tengo puenteada la 110, tengo la fase de 110 la tengo directamente a la toma, pero el neutro sí lo puenteé en el relé, que cuando se me va a accionar, pues me va a continuar entre el neutro y me va a dar corriente o voltaje a esta clavija, que esta clavija es la que me va a alimentar el calefactor que yo tengo, que en este momento es una pistola de calor Makita, como la pueden ver. Entonces, pues ya les expliqué más o menos el funcionamiento. Ahora lo van a ver ya funcionando. Vamos a alimentar 19 voltios con el adaptador que tengo. Entonces aquí se ve que inicia el calefactor porque no tiene los 19 voltios. Digo, no tiene los 30 grados centígrados. Cuando él sienta que llega a los 30 grados centígrados, automáticamente va a apagar la pistola de calor. Ahí vemos que ya llegó a sus 30 grados centígrados y se apagó el calefactor. Vamos a tomar una medida de voltaje para mostrarles. Vamos a apagar un momentico. Ahí se ve que automáticamente está prendiendo, apagando. Apaguemos un momentico la pistola. Ahí se ve que se accionó el relé, pero no lo vamos a dejar funcionar para que me deje tomar aquí una medida. Entonces tengo mi multímetro en voltaje y vamos a ver qué voltaje aquí. Entonces, entre la salida de la segunda salida del amplificador y tierra estamos mirando. Entonces vemos que allá en el multímetro tenemos 2.3 voltios y está bajando. Entonces vamos a tenerlo ahí referenciado a la medida y vamos a dejar que prenda pues la pistola. Vamos a ver que aquí nos subió la temperatura. Tenemos 29.8. Cuando baja, empieza a prender. Listo.
Vamos a dejarla calentar un ratico. No me la deja calentar por lo que está más de 30 grados. Pero ahí vemos entonces, está manteniendo la temperatura que deseamos, los 30 grados. Mire, ahí se alcanza, le intenta bajar la temperatura, pero de una vez el calefactor prende y no la deja bajar. ¿Listo? Esto es todo. Espero que les haya gustado. Quita la mano. Muchas gracias.